Hola, hola, ¿todos ahí? Perfecto. Sí, ingeniero. Ya. Ingresen simplemente al mismo enlace para seguir avanzando. Admitir, admitir. Ya. Listo, estoy admitiendo a la gente. ¿Mm? Bueno, se ve la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Entonces vamos a seguir y voy a seguir admitiendo. Entonces, dentro de los compromisos ambientales, es que si es que haces alguna modificación de tu instrumento de gestión ambiental, tienes que de todas maneras avisarle a la autoridad competente para que lo pueda aprobar. Esto es, si yo antes producía como AMIPE, por ejemplo, dije en mi instrumento ambiental que voy a producir 100 toneladas, pero ahora las condiciones me han favorecido, tengo mayor financiamiento, entre otros, ¿no? Y ahora voy a producir 150 toneladas, entonces eso tengo que comunicárselo a la autoridad competente, porque voy a incrementar mi producción como AMIPE, ¿no? Y esto es así, o si es que voy a hacer algún tipo de innovación tecnológica, ¿no? Y estoy cambiando mis sistemas de cultivo, ya no van a ser de fondo, ahora voy a emplear linternas, pues tienes que comunicarlo a la autoridad competente, puesto que estás modificando tu instrumento de gestión ambiental. Entonces, esa es una obligación. Otra obligación es realizar el adecuado manejo ambiental de las emisiones atmosféricas, de efluentes, ruidos, olores y otros residuos sólidos que se generen o se produzcan como resultado de los procesos efectuados en tus instalaciones, ¿no? Y esto en el marco de la legislación ambiental que se tiene actualmente, ¿no? Y además que debas adoptar medidas ambientales que contribuyan a mitigar, ¿no?, cualquier afectación de ruidos, olores, residuos sólidos. O sea, tú eres responsable de que tu actividad acuícola no genere alguna afectación al ecosistema, ¿no? Eres responsable de cualquier daño de la salud de las personas y el ambiente como consecuencia de estas actividades acuícolas o pesqueras también, porque otros compromisos ambientales. Otros compromisos ambientales es que debes poner en marcha acciones de monitoreo y control de los efluentes y las emisiones, entre otros, en el marco de la normativa sectorial y general, y remitir estos monitoreos y controles de efluentes y emisiones a la autoridad de fiscalización ambiental que corresponda, ¿no? Bueno, en el tema, ya dijimos que en el tema de acuicultura no hay efluentes, ¿no? No se generan efluentes, ¿no? Esto es más aplicado para las plantas, por ejemplo, de procesamiento primario. Ellos sí tienen efluentes, ellos sí pueden tener algunas emisiones y tienen que establecer algunos mecanismos de monitoreo ambiental, ¿no? Y que tiene que ser reportado. Ojo, no es que solamente yo hago el monitoreo y me lo guardo, no. Yo hago el monitoreo de acuerdo a los formatos que han establecido las autoridades competentes y tengo que enviárselas a las autoridades competentes, ¿no? Para su propia revisión y evaluación. Eso es parte de los compromisos ambientales. Contar también con personal especializado, capacitado, propio o subcontratado en aspectos, normas, procedimientos y gestión ambiental asociada a su actividad. En este caso, si es que desarrolla la actividad acuícola, al menos una persona, o tú como titular, o la esposa, o el hijo, o el compañero de trabajo, el mejor amigo, más no el amante, ¿no? Tienen que ser capacitados al menos con algunos aspectos vinculados a las normas, procedimientos y a la gestión ambiental, y en este caso asociado a la actividad acuícola, ¿no? Y esos básicamente van a cursitos, ¿no? Y van aprendiendo. Ese es un tema de obligatoriedad. Ahora, otro, en caso de suspensión temporal de la actividad acuícola, por razones de carácter económico debidamente sustentadas,
el titular debe presentar a la autoridad competente un informe de la situación ambiental del establecimiento pesquero o el establecimiento acuícola durante la suspensión en un plazo no mayor de 30 días desde el inicio de la suspensión. Ojo, si es que tú haces una para de tu actividad acuícola, tienes que hacer un informe situacional ambiental, ¿no? Y tienes un plazo no mayor de 30 días para poder presentarlo, ¿no? Luego de que suspendiste sus actividades. Y esto básicamente para que ellos vean cómo está quedando la situación ambiental en la zona donde tú estás trabajando, ¿no? Esto antes no había, es algo nuevo para mí también, pero hay que cumplirlo, es una obligación. Otra obligación que se establece para, como compromiso ambiental es que tienes que realizar el manejo adecuado de los descartes y los residuos de productos hidrobiológicos generados por las propias actividades pesqueras y acuícolas conforme a la normatividad vigente. O sea, ¿cómo vas a disponer de los residuos hidrobiológicos? O sea, ¿qué cosa estás haciendo? ¿Lo estás enterrando? ¿Lo estás tirando por ahí? ¿No? O sea, ¿qué estás haciendo con los descartes y con los residuos? Eso es un aspecto propiamente de manejo que tienes que tener, porque va a contribuir con la salud ambiental y la salud del aire también, ¿no? Acuérdate, si tienes un montón de pescado pudriéndose por ahí, eso va a apestar a rayos, pues, ¿no? Entonces hay una afectación en el aire y hay una afectación también en la tierra, pues, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procedimientos o los manejos que se usan para los descartes y para los residuos hidrobiológicos, ¿no? O si de repente, como ha pasado en Puno, muchos de estos puneños han estado eviscerando su trucha en la misma laguna y lo que hacían es agarraban todas esas vísceras, ¿no? Y las enterraban cerca a las orillas de la laguna. Y malísimo, pues, porque afectan la calidad de la laguna, puesto que por las lluvias y por la percolación, todos esos residuos, sanguazas y demás cochinadas, ¿no? Se van hacia la laguna. Y en el aire queda un olor a basura, realmente. Se baja la pasta. Se está pudriendo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la han enterrado. Eso no es un adecuado manejo de los descartes y los residuos hidrobiológicos. Acá los acuicultores todos tienen que ser responsables para poder manejar los residuos. Si no cumples con esto, también puede ser sancionado. Otra obligación que tienes como acuicultor es que tienes que retirar las instalaciones y demás bienes del área otorgada en concesión luego de que terminaste tu cultivo, o sea, luego de que ya terminó tu concesión, ¿no? Ya te retiras, ¿no? De desarrollar la actividad acuícola, ¿no? Ya cumpliste tu ciclo, ya te jubilaste por completo y no tienes descendencia, por ejemplo, no hay a quien dejarle la herencia. Bueno, ya cierro mi actividad acuícola, entonces una vez que cerré mi actividad acuícola, tienes que sacar todo, pues. Toda tu infraestructura acuícola, tus boyas, tus linternas, tu catamarán, tu trimarán, tu tetramarán, todos los marán que hay, ¿no? Uy, una rayita. ¿Qué me está rayando? Bueno, entonces esto es así, ¿no? Tienes que quitar todo y además tienes que elaborar un plan de cierre también de tu actividad acuícola. Eso me parece ridículo, pero bueno, es una responsabilidad que tienes que cumplir, ¿no? Otra cosa que es una obligación ambiental es que si es que ha habido alguna afectación en el ecosistema por el desarrollo de tu actividad acuícola, ¿no? Pues tienes que recuperarlas, pues, ¿no? Por otro lado, como otra obligación ambiental es que también tienes que cumplir con el muestreo, la ejecución de las mediciones y determinaciones analíticas en el informe respectivo. O sea, tienes que hacer muestreo del agua, de la calidad del agua, ¿no? Y allí hay un reglamento donde está establecido todos los parámetros que tienen que estar siendo reportados. Eso lo dice este mismo reglamento de gestión ambiental, ¿no? Te señala cómo tienes que presentarlos, ¿no? Con quiénes tienes que hacer los monitoreos ambientales. Y ojo, estos monitoreos ambientales que haces de las mediciones analíticas de la calidad del agua, ¿no? Y otras cosas que están señaladas en sus instrumentos de gestión ambiental que deben de ser medidos, tienen que enviárselos, tienen que reportarlos
a la UEFA, si es que eres AMIGE, perdón, si es que eres AMIPE o AREL, perdón, si es que eres AMIGE, se lo reportas a la UEFA, y si es que eres AMIPE y AREL, se lo reportas a las CEFAS, que son los gobiernos regionales, ¿no? Siempre se tiene que reportar, si no también puede ser sujeto a alguna sanción. ¿Ok? Siguiente, a ver. Ahora vamos a los compromisos sanitarios, ¿no? Habíamos hablado de 3 bloques: los compromisos asociados al desarrollo de la actividad acuícola, los compromisos asociados a la gestión ambiental y ahora los compromisos sanitarios que están vinculados propiamente a la habilitación sanitaria del centro de cultivo, ¿ok? Una vez que te otorgan esta habilitación sanitaria del centro de cultivo, él es sujeto a una supervisión y a una fiscalización y tienes que cumplir con propiamente realizar los monitoreos sanitarios del área de producción. Si estamos hablando de una concesión, siempre se tienen que hacer monitoreos sanitarios y estos monitoreos sanitarios tienen que reportarse a la autoridad competente, esto es a SANIPES, ¿no? Para que ellos los tengan en sus bases de datos y vayan monitoreando el comportamiento sanitario del área de producción donde se viene desarrollando la actividad acuícola, ¿no? En este caso, que podría ser Marcona. Ahora, otro compromiso sanitario es que es importante señalar que cuando tú gestionas tu habilitación sanitaria del centro de cultivo, hay algunos requisitos, que son el manual de buenas prácticas acuícolas, los manuales de higiene y saneamiento, donde señalan varios aspectos de manejo, que están vinculados con las buenas prácticas propiamente, la limpieza del centro de cultivo, la limpieza en todas las actividades acuícolas que puedas realizar, el manejo de los residuos, el control de enfermedades, la calidad sanitaria del agua, ¿no? Informar sobre la presencia de enfermedades, o sea, hay un listado de enfermedades probables que se puedan presentar y que cuando se presenten vas a señalar que lo vas a reportar en caso de algún tipo de ocurrencia, pues, ¿no? Entonces, estos son parte de los compromisos sanitarios y en el caso, como les señalé, de los AREL, el SANIPES ha aprobado unos lineamientos sanitarios aplicados a los AREL, ¿no? A través de una resolución ejecutiva de SANIPES, que en este momento también está en proceso de actualización, pero yo en la carpeta Drive que he preparado, ahí les he colocado los lineamientos sanitarios que están actualmente vigentes, ¿no? Además de esta presentación. Entonces, a ver. Sí, hasta allí quería mencionarles que estos son los compromisos que un acuicultor, que un concesionario debe de cumplir en el caso de desarrollar esta actividad acuícola. No están exentos de compromisos, tienen que cumplirlos porque si no las autoridades correspondientes podrían, de ser el caso, sancionarlos. Y nadie quiere ser sancionado, entonces hay que estar muy atentos a esto, ¿no? Ahora, por otro lado, hay otras entidades que también te fiscalizan de manera paralela, pues, ¿no? Por ejemplo, les decía que Vicapi principalmente supervisa lo que es la señalización y que se respeten los corredores de navegación, ¿no? Por otro lado, el ANA, en los ambientes continentales, también supervisa de manera indirecta cómo se está haciendo la gestión del agua, ¿no? Ahora, por otro lado, si estás en un área natural protegida, también CERNAMP puede hacer alguna fiscalización de tu actividad acuícola para ver si es que no estás afectando en tu desarrollo el área natural propiamente dicha, ¿no? Ahora, si estás en las zonas de manglares, también te entra la policía ecológica, pues, ¿no? O sea, también comienza a supervisarte. O sea, dependiendo dónde vayas realizando la actividad acuícola, ¿no? Te va a caer alguna nueva autoridad para fiscalizarte, ¿no? Lamentablemente. Pero esto es así, ¿no? Esto es así, así es la gestión actualmente, el desarrollo de la actividad acuícola. A mí me gustaría que sea mucho más
corta y acotada, porque cuando yo he sido director y cuando he sido también especialista, siempre llegaban los diversos grupos de productores de todos lados para decirnos que la supervisión y la fiscalización es una tortura para los acuicultores, dado que tienen que contratar, en este caso, en algunas empresas grandes tienen que contratar personal específico para que atienda a las entidades del Estado, porque muchas veces le han caído todas las semanas, en un mes todas las semanas le cayeron a las autoridades, y el siguiente mes seguían llegando, seguían viniendo, porque muchas veces las supervisiones se hacen todos los meses, ¿no? Para poder evaluar el desarrollo de la actividad acuícola o el posible incumplimiento de algún compromiso asumido por la actividad, ¿no? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta respecto a los compromisos asumidos por los acuicultores? Profesor. Adelante, por favor. Sí, ingratamente, de verdad sorprendido por todas las situaciones que hay que pasar para obtener una concesión, ¿no? Y me parece extraño, y por favor tómelo de buena manera. Me parece extraño porque durante mi experiencia como uso he visto, pues, ¿no?, que por ejemplo, en el norte es diferente. Veo que las personas abandonan sus concesiones, luego vuelven después de 5 o 6 años, no tienen ningún impedimento. Igual también pasó aquí en Pisco, en la ciudad donde me encuentro en estos momentos. Bueno, en realidad, como le digo, no, sorprendido por las tantas regulaciones y controles que hay que tener para obtener una concesión. Y eso de alguna u otra manera se vuelve un impedimento, ¿no? O sea, para que en el corto plazo de repente muchos pescadores podamos acceder a esta concesión, pero de todas maneras, ¿no? Qué bueno que ustedes hayan que nos den este conocimiento para poder de alguna manera en algún momento acceder, pues, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, en el norte hicieron del más fuerte, la ley más fuerte. Invadían una cierta área y se metían y cuidaban bueno, igual también pasó en Pisco y pasa todavía en Pisco, pero no queremos que suceda en Marcón. El descontrol y el desgobierno y qué le digo, bueno, o sea, pero realmente sorprendido y bueno, y alegre al mismo tiempo porque aprendemos, ¿no? Eso lo quería decir profesor. Ok, Javier, sí. Mira, lo que les acabo de exponer básicamente es, una vez que ya tú eres concesionario, que tú ya ingresaste en la actividad acuícola, ¿no? Hay compromisos, ¿no?, que tienes que cumplir, y estos compromisos que se tienen que cumplir están en el marco de los instrumentos ambientales que ya te aprobaron. O sea, porque tu instrumento ambiental, en el caso si vas a hacer AMIPE, ¿no?, y tu instrumento ambiental dice: voy a producir tanto, esta es mi infraestructura que voy a emplear, estas son el área que voy a usar, esta es la tecnología empleada, acá voy a traer la semilla, y mi proceso de ocupación va a ser tal. Entonces, lo que tú dijiste es lo que se ha trasladado aquí, ¿no? Que es lo que te van a supervisar y fiscalizar, porque tú dijiste que ibas a hacer esto, ahora, una vez que ya te otorgué el derecho, vamos a ver si lo cumples, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones que se tienen allí, ¿no? Entonces, pero sí, son varias cosas, ¿no?, que uno tiene que cumplir y que muchos no conocen y que muchos no saben, ¿no? La ventaja, entre comillas, ¿no?, es que los gobiernos regionales no tienen la capacidad como para hacer toda esta supervisión y verificación de cumplimiento de diversos compromisos. Entonces, por ahí la supervisión y fiscalización está realmente débil, ¿no? Pero acá un acuicultor responsable debería procurar cumplir con lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Y obviamente reportar lo que tiene que reportar, ¿no?, como un tema de obligación. Si yo realizo una actividad acuícola, reporto cómo he realizado mi actividad acuícola. Eso puede ser muy favorable si es que hay alguna afectación en mi propio desarrollo de la actividad por parte del ecosistema o por parte de terceros, ¿no? Y eso me puede favorecer a mí.
¿no? Porque no voy a ser sancionado si es que me fiscalizan y me dicen, oye, no estás cumpliendo con tal cosa. Un momento, no estoy cumpliendo, pero yo ya le reporté a la autoridad, ¿no? En mi informe semestral que esto ha estado pasando. Por eso no he cumplido con mis metas de producción. Ah, ok, ya, pues listo, ¿no? O hubo alguna una ocurrencia supuestamente sanitaria, pero en los reportes de monitoreo sanitario que estás haciendo tú, sale que la calidad sanitaria de tu concesión es buena, ¿no? No hay mayor afectación. Ah, entonces en el ecosistema donde querían cerrar el área sanitariamente, tu área, la parte donde está tu concesión por un tema de corrientes y demás, no ha sido afectada, entonces no la tocan, ¿no? Porque tus reportes de monitoreo señalan que la calidad del agua está buena en tu zona, pues, ¿no? Porque la corriente te favoreció. O sea, hay cosas que van a favorecer y van a apoyar mucho al propio acuicultor. Lo que sí es que sí son varias cosas, ¿no? Es, como te decía, es muy diferente a la actividad pesquera, ¿no? A mí me sorprende realmente que en el ámbito acuícola tengamos demasiadas regulaciones. Todo el mundo quiere regular la acuicultura. Ahí yo, como director general de acuicultura, que he estado ahí, no he estado de acuerdo, ¿no? Incluso en los temas de sanciones, ¿no? Porque el mismo Ministerio de la Producción aplica conceptos pesqueros para sancionar a la acuicultura. Como ejemplo, esto como comentario, hubo un caso en Huancavelica de un concesionario que era Mije, ¿no? Que, bueno, tuvo instaló sus jaulas fuera de su concesión, ¿no? Instaló 2, 3 jaulas fuera de su concesión. Y fue supervisado y verificaron, sí, estas jaulas están fuera de la concesión, tienes razón, ya, ¿no? Hay que sancionarlo. Pero cuando van a aplicar las fórmulas de sanciones, fue todo un terror, ¿ah? Porque aplicaron un concepto como si lo que se va a cultivar en esas jaulas que estaban vacías fueran de pesca ilegal. Entonces decían, a pesar de que no encontraron pescado o peces produciéndose ahí, dijeron, a ver, estas jaulas que están vacías ahí, pero están fuera del área, tienen una capacidad de producción de, no sé, 1000 toneladas. Entonces tienes 1000 toneladas de pescado que es como si fuese un ilegal. Entonces esto lo pasamos a la formulita. Cha, 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 cha. Al final, en vez de sancionar por ocupar el área, ¿no? De manera sin autorización, lo estaban sancionando como si estuviese teniendo un tema de pesca ilegal. Y al final, su multa fue de poco más de 4 millones de soles. Pucha, que todos nos caímos para atrás. Y le dijimos, oye, ¿cómo vas a sancionar así? No, está tan loco, ¿no? O sea, te estás imaginando que va a producir algo cuando no lo produce en este momento. Y así sea, si es que estuviese produciendo algo, ¿no? Y tú lo vas a sancionar por eso, ponte que tenga 100 toneladas ahí, lo vas a sancionar por esas 100 toneladas, ¿no? O sea, tu formulita va a ser por 100 toneladas y te sale tantos millones de soles también. Ahora, si es que tu producción fuese cero, cualquier cosa por cero es cero y no lo sancionas, ¿no? Entonces los conceptos no están bien para aplicar algún tipo de sanción en la acuicultura, ¿no? Porque pueden ser muy perjudiciales incluso para cerrar una industria acuícola, ¿no? Entonces, y yo, antes de salir, habíamos constituido un grupo interno para evaluar los procedimientos y las fórmulas de sanción para la acuicultura para que no sean tan, tan destroyer, pues, ¿no? Tan matadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque se aplican conceptos de pesca ilegal en las sanciones para la acuicultura. Entonces hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que arreglar y bueno, hay cosas que uno se tiene que dar cuenta, pues comenzar a ver más allá de lo evidente para ver qué cosas, qué otras normas comenzar a mejorar, para simplificar y, y simplificar la vida a los acuicultores, pues, ¿no? Pero bueno, así andamos. No sé si hay otra consulta. ¿Tenemos alguna otra pregunta, por favor?
Profesor, Adelante. ¿qué pasaría, por ejemplo, si hay o sea, se hace por decir, un programa, un proyecto para poder sembrar y esto se muere, como a veces pasa, como ha pasado, por ejemplo, con muchos proyectos de maricultura en Pisco y en el norte, y que también podría pasar, ¿no? Ujú. En el Pito de Marcona, también podría pasar ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que sería una dispensa porque supuestamente hay unos avances, estudios, referencias que hay que presentar para poder seguir en la legalidad, ¿no? Ujú, ujú. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se sobrelleva eso? Gracias por la respuesta. Claro que sí, no hay inconveniente, Javier. Claro, si es que hubiese un tema de mortalidad, simplemente se reporta, ¿no? Se reporta a la autoridad competente, ¿no? Que ha habido una mortalidad grande por tal motivo, ¿no? Por una marea roja, por, no sé, una masa de agua anóxica, por oleajes, no sé qué otra cosa más puede presentarse allá en el mar, ¿no? Un tsunami que te movió todas las líneas, ¿no? O por robo también, ¿no? Que te mataron las cosas, le metieron veneno, no lo sé, pues, ¿no? Pero son cosas que se pueden acreditar documentariamente y reportar a la autoridad competente para que cuando vean la evaluación de los compromisos de conservación, producción, inversión acuícola, no haya mayor sanción, porque ya está justificado, ¿no? Incluso pueden haber reportes en paralelos de IMARPE o de SANIPE sobre alguna ocurrencia que pasó en la zona, pues, ¿no? Que afectó el recurso hidrobiológico. Entonces esto simplemente se reporta y no hay mayor afectación. Por eso yo les decía lo importante de comunicar formalmente cualquier evento a la autoridad. Si no se comunica, pueden ocurrir las faltas, pues, ¿no? Espero que haya quedado claro, ¿no? Bueno, considerando que ya no hay más preguntas, voy a hacer una proyección de una infografía que encontré de PROMPERÚ referido a la exportación de erizo de mar, ¿no? En la región de Asia-Pacífico. Y voy a estar, este es el PDF ya de esta infografía, también se las estoy enviando, esta va a estar en el Drive. Es un reporte que hizo PROMPERÚ al año 2018, ¿no? Lo hice en el 2019, pero con información del 2018. No he encontrado información más actualizada, ¿no? Acá ya tendría que hacerse un trabajo de hormiga para comenzar a revisar los datos de aduanas, ¿no? Y a la gente que le escribí, bueno, pues fin de semana no me reportan nada, pues, ¿no? Me dicen el lunes, la próxima semana, la subsiguiente semana, y ya se pasa el tiempo, ya acabó el curso. Pero bueno, esta es la información. En la región Asia-Pacífico, dice, tradicionalmente Japón ha sido el país que más consume erizos en los últimos años, y con el auge de la comida japonesa, el erizo se disfruta por el sabor del mismo y especialmente en el sushi. Entonces acá ya interviene el tema cultural y el hábito de consumo propiamente de los japoneses, ¿no? Y se prevé que la demanda de erizos, tanto congelados como frescos, va a aumentar en los demás países de la región en los próximos años, ¿no? Y cuando habla de la región, habla de la región de Asia-Pacífico y con la mirada hacia estos países asiáticos como Japón específicamente, ¿no? Ahora, acá hay unos datos de importaciones, ¿no? Importaciones en los países de la región Asia-Pacífico. En el año 2018 alcanzaron los 131 millones de dólares. Todos los países del Asia-Pacífico han importado 131 millones de dólares en lo que es erizo de mar, ¿no? Estas son la evolución de las importaciones del 2014 al 2018, ¿no?
Ya me quedan 10 minutos. Del 2014 al 2018, donde el 2014 alcanzaron los 121 millones de dólares y en el 2018 los 131 millones de dólares. Ha tenido un crecimiento de 2,1% promedio anual, ¿no? Los principales importadores son estos países, ¿no? Hong Kong con 7 millones de dólares, Singapur con 5 millones de dólares y Japón con 106 millones de dólares. En el caso de Hong Kong, sus principales proveedores son Canadá y el mismo Japón. En el caso de Singapur, sus principales proveedores son Japón y Rusia. Y en el caso de Japón, sus principales proveedores son Rusia, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Es importante señalar que Perú y Chile aportan de manera conjunta con el 5% de las exportaciones de erizo a Japón. Acá Perú con el 2% y Chile con el 3%. ¿No? Entonces, y Rusia, Canadá y Estados Unidos representan el 81% de lo que importa Japón. Entonces, Japón, Singapur y Hong Kong son los principales destinos de las importaciones o de las exportaciones de erizos. Son los mercados principales, ¿no? Ahora, ¿cómo lo preparan? ¿Cómo preparan los erizos allá en Japón? Por el hábito de consumo, por un tema tradicional, a través del sushi y el sashimi. Se consume crudo, sin un proceso de cocción, y está sometido simplemente a un hervor sin uso de condimentos. Simplemente las lengüitas las meten al agüita, hierven un poco y los ponen en el sushi y en el sashimi, ¿no? Las temporadas altas de producción doméstica, ¿no? Son de abril a agosto, según este calendario que se ha establecido acá. Ustedes ya conocen muy bien al erizo, ¿no? Esas son las gónadas que se comen, pues, ¿no? En los diversos países y acá también. Ahora, las exportaciones peruanas al mundo, tenemos que en el año 2018 hubo una exportación de 4 millones de dólares de erizo, ¿no? A los países de Estados Unidos, Japón y Canadá. ¿Mm? La evolución de las exportaciones de erizo son estas, las que se señalan acá, es un crecimiento exorbitante, ¿no? De 0,3 miles de dólares a, como les señalaba, 3,9 o casi 4 millones de dólares en el año 2018. El crecimiento ha sido monstruoso, por decirlo así, ¿no? Los principales destinos del erizo de mar peruano son Estados Unidos, ¿no? Con una participación del 43% del total de los envíos nacionales, Japón con 1,2 millones de dólares y Canadá con 1 millón de dólares. Entonces, el erizo peruano se va a Japón, Estados Unidos y Canadá principalmente. Si hubiese más, ¿no? Otros destinos que se presentan son Singapur y Hong Kong, como lo vimos en la información anterior. Existen 16 empresas que exportan erizos en presentaciones de vivo, el 80%, y congelado, obviamente las gónadas congeladas, en un total de 20%, ¿no? De total de las exportaciones. Asimismo, hay algunos aranceles aplicados por país, ¿no? Para las exportaciones. Hay un arancel que Japón aplica a todo el mundo, que es del 7%, pero en los demás países del Asia-Pacífico, como Singapur o Hong Kong, no aplican algún arancel preferente, hay un 0% ahí. Y de acuerdo a lo que dice esta información de PROMPERÚ, es que las principales áreas de extracción de erizo en el litoral peruano son Pisco, San Juan de Marcona, Quilca, Punta Tico, Matarani e Hilo, ¿no? Y acá hay una información que creo que debe ser errónea, porque dice que en el Perú, el erizo verde es el de mayor importancia comercial, debido al incremento de su notable demanda, se ha tomado medidas de reacción para este recurso natural. Yo entiendo que es de los Chimus albus, ¿no? Pero bueno. Debe de haber algún tipo de corrección aquí. Pero esa es la información que pude obtener, ¿no? Que yo también se la estoy poniendo a su disposición para que lo tengan en cuenta, que la exportación de erizo también es importante, ¿no? Es pequeña, como decía, de la pesca artesanal y la acuicultura artesanales también.
pequeño en escala y grande en valor, ¿no? Entonces se da una mirada interesante aquí como para explorar la posibilidad de desarrollar la acuicultura de este recurso, ¿no? En cualquier parte del país, ¿no? La cuestión es que tener una mirada propia de desarrollo, ¿no? Y de identificar, y esto ya lo vamos a comenzar a hablar en la siguiente clase, de cuáles son aquellas consideraciones para identificar si la especie está sujeta para darle un impulso fuerte a la acuicultura o no, ¿no? Y esto parte por conocer la biología de la especie, qué cosa come, cómo reproducirlo, cómo engordarlos y sobre todo, cuál va a ser el mercado, ¿no? Vemos que en los temas del mercado internacional hay oportunidades, ¿no? ¿Tenemos competidores? Sí, tenemos competidores, ¿no? Y voy a ir a la parte de arribita, ¿no? Donde como principales competidores se tiene a Rusia, Canadá y el mismo Estados Unidos, ¿no? Y uno de los principales destinos de las importaciones en general del erizo es Japón, son los que más comen los erizos, ¿no? No solamente debe ser por un tema cultural, sino también porque saben que los chinitos ven el tema afrodisíaco como un tema que les despierta la locura, ¿no? Así que hasta ahí tenemos esta información que, como les dije, está en la carpeta Drive que se les está compartiendo a ustedes dentro de lo que es el día 4, ¿no? Más bien, ya nos queda poco tiempo, nos quedan 3 minutos. En el Zoom nos quedan 3 minutos. Y por el día de hoy, si no van a haber tareas, así que se salvaron. Procuren, por favor, cumplir con las tareas que están pendientes. Tenemos 3 tareas, ¿no? La tarea inicial, que está enfocada a la acuicultura mundial, ¿no? Identificar y clasificar a la acuicultura por su tipología, ¿no? En algunos países, por ejemplo, les decía y les escribí a algunos, en Asia, ¿qué país? ¿Con qué especie? Y comenzar a describir si es un monocultivo, si es un policultivo, si es un cultivo extensivo, semi-intensivo, intensivo, cuál es la relevancia económica que tiene, ¿no? Qué infraestructura emplean para los cultivos, si se orienta más para el mercado interno o el mercado de exportación. En la segunda tarea estaba vinculada al desarrollo de la acuicultura peruana, ¿no? Y ahí se brindaron los detalles. Y la tercera tarea es básicamente esquematizar los procesos de acceso a la actividad que están en la misma presentación, pero que ustedes pueden adaptarla de acuerdo a lo que necesitan, ¿no? Esas son las 3 tareas que son sujetos a evaluación y calificación. ¿Ok? Hasta ahí yo creo que quedamos. No sé si hay solamente un comentario más para comenzar a cerrar la sesión, por favor. Profe, buenas noches. Me olvidé hacerle una consultita simple. Adelante. Yo quiero concesionar una área para sembrar algas en flor de agua con cuerdas. Y quiero otro compañero quiere sembrar erizo a fondo del agua. ¿Cómo vienen los nombres de la concesión? ¿Cómo? ¿A los 2 nombres o uno solo? ¿Cómo viene? Uno solo para los 2 recursos. No, pero vamos a hacer diferente. Yo voy a hacerle de alga, por decir, otro compañero lo hace de erizo. Claro, en una misma área, ¿no? Pero Claro, si vas a hacer un AREL, claro. uy, ya se va a cortar el Zoom, estimado, ¿no? En todo caso, dejamos pendiente esta pregunta para atenderla iniciando la sesión del día lunes, ¿te parece? ¿Ya? Ya, profe, gracias. Listo, muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos por su participación. Nos encontramos el día lunes. Hasta lunes.